La lección de escuela sabática regular es el segmento con el que terminamos cada mañana la presentación. Y en esta ocasión queremos invitarle a suscribirse a nuestros canales en las diferentes plataformas. Somos Seminarios PISA. Este trimestre estamos viendo los 3 mensajes cósmicos en la escuela sabática regular. Ya hemos visto Jesús gana, a Satanás pierde. Un momento del destino y el evangelio eterno. Y esta semana hemos visto teman a Dios y denle gloria. Para este estudio ya tenemos con nosotros a mi querida esposa Rosita, a quien le cedemos la palabra en este momento. De nuestra parte, bendiciones, nos vemos dentro de un rato. Dios bendiga. Rosy, el tiempo es suyo. Buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de sábado. Le damos gracias a Dios por el descanso reparador, porque terminó una semana y gracias a Dios estamos con vida. Así que vamos a entrar en materia en el repaso de los puntos importantes de la lección número 4, que se titula Teman a Dios y denle gloria. Vamos a compartir la presentación que tenemos preparada, gracias a la familia Fustero, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija para que así podamos tener un entendimiento correcto de su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Realmente, solamente al estudiar tu palabra obtenemos sabiduría. La verdadera sabiduría proviene de lo alto, como dice el libro de Santiago. Y al estudiar tu palabra, Señor, tú nos muestras tu voluntad y también nos das una revelación de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Que cada día que estudiemos tu palabra podamos recibir un poquito más, podamos conocer un poco más a aquel que tanto nos amó, que se dio a sí mismo por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por esta lección, este primer mensaje de primer ángel de Apocalipsis 14. Que hoy podamos poner en práctica cada uno de los aspectos que estudiamos en esta lección, y que la palabra de Dios sea vida para vida eterna para cada uno de nosotros. Gracias por dirigirnos. Ayúdanos a que podamos estar abiertos a recibir la lección que tú has preparado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio titulada Los 3 mensajes cósmicos. Voy a quitar esto aquí. Estos 3 mensajes cósmicos porque son mensajes que Dios le ha enviado a cada persona en este planeta. Usted, del momento que nació en este planeta, es receptor del mensaje que Dios nos ha enviado. Y esta semana hemos estudiado el primer mensaje. Y hemos estudiado solamente la primera parte del primer mensaje que Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros que vivimos en este planeta Tierra. Así que estamos estudiando esta guía de estudio, los 3 mensajes cósmicos, y también estamos viendo los mensajes de la hermana White que tienen que ver con estos 3 mensajes. El objetivo o el propósito que persigue la guía de estudio este trimestre es prepararnos para la segunda venida. Usted no puede dejar
de prepararse para la segunda venida. Es el acontecimiento más grande que la historia de este mundo va a tener. Es más, es el último acontecimiento de la historia de este mundo, porque una vez que Jesús nació, empezamos a contar un después de y un antes de Cristo. Bueno, en la segunda venida de Cristo va a haber un antes de la segunda venida y un después de la segunda venida. Y solamente aquellos que se hayan preparado para el después de la segunda venida de Cristo podrán disfrutar de los cielos nuevos y de la tierra nueva que el Señor ha preparado para todos aquellos que le aman y que han tomado la decisión de vivir con Él por la eternidad. Así que te invito a estudiar esta guía de estudios para que te prepares para el después de la segunda venida de Cristo. El libro de Apocalipsis, que es el libro de estudio para este trimestre, es un libro de contrastes. Allí nosotros vamos a ver el contraste, las características de dos líderes. Sí, dos líderes. Uno lidera el bien, el otro lidera el mal. Ambos están tratando de llamar nuestra atención para que nos unamos a su causa. Pero ¿saben qué? Ya el libro de Apocalipsis nos dice quién gana este conflicto que tienen estos dos líderes, porque uno lidera el bien y el otro lidera el mal. Y ya vimos en la primera lección que el que lidera el bien, Jesús, es el que gana. El que lidera el mal, que es el adversario, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, como usted lo quiera llamar, pierde. Así que al estudiar esta guía de estudio y al prepararnos para el gran acontecimiento de la historia de este mundo, que es la segunda venida de Cristo, lo tenemos que hacer con el enfoque de que Jesús gana por tercera vez al adversario. Le ganó cuando Lucifer se rebeló contra él en el cielo y fue echado. Le ganó cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, murió en la cruz. Es cierto, Satanás le mordió el talón, como dice Génesis 3:15, pero al final Jesús le aplastará la cabeza. Así terminará el adversario. Pero cuando Jesús vino la primera vez aquí a este mundo, venció nuevamente al adversario, resucitó, le puso un fin a la muerte, nuestro peor enemigo. Y cuando Jesús venga por segunda vez, le pondrá fin, punto final al adversario. Así que, como hemos estado estudiando en el libro de Job, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento y adquiere inteligencia. ¿Y a dónde obtienes la verdadera sabiduría? Al estudiar la palabra de Dios. Cuando tú estudias la palabra de Dios, estás haciendo por lo menos dos cosas. Una, te estás preparando para la segunda venida de Cristo. Y dos, obtienes sabiduría para tomar decisiones eternas, para que aún estando en este mundo que pareciera que va a su autodestrucción, el Espíritu Santo pueda dirigir tus decisiones conforme a la sabiduría que tienes de la palabra de Dios. Y a pesar de que estamos en este mundo de pecado y en el mundo en donde el adversario parece ser que lidera, la sabiduría que se obtiene de la palabra de Dios te sostendrá para que tus decisiones te preparen para la segunda venida, pero además te sostengan en este mundo de pecado. De eso se trata el estudio de esta guía de estudio, valga la redundancia. Y esta semana estamos aprendiendo a temerle a Dios y darle gloria, que es el
primer mensaje que el Señor le está enviando a nosotros que vivimos en este siglo XXI. Vamos a estudiar dos expresiones que aparecen en el primer mensaje. La primera expresión es temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Será que hay que huir de Dios como hizo Adán y Eva cuando pecaron en el Edén? ¿Qué significa temer a Dios? Y en segundo lugar vamos a ver qué significa darle la gloria a Dios. Vamos a explorar el significado de esas dos expresiones. Vamos a ver cómo impactan nuestra vida hoy, en pleno siglo XXI, y vamos a ver cómo esas dos expresiones nos llevan a una mejor comprensión del Evangelion que estudiamos la semana pasada, el Evangelio eterno. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a ver el versículo a memorizar, que es un versículo muy popular dentro de nuestra denominación, Apocalipsis 14:12, que nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a explicar qué significa eso ya llegando al final de nuestra presentación. Pero es importante que usted sepa que cada uno de los mensajes que Dios nos ha dado en el libro de Apocalipsis nos llevan a ser vencedores, nos llevan a la victoria y no a la derrota. Es un libro que te da esperanza, saber que hay un mejor futuro cuando tú eliges unirte al ganador. Así que vamos a estar viendo, según la guía de estudio, el mensaje que trae el ángel. El primer ángel trae el evangelio eterno para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y lo primero que sale de la voz del ángel con referencia a ese primer mensaje es: temed a Dios y darle gloria. Ese es el primer mensaje. Es evidente que para proclamar el mensaje, el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es necesario comprender qué significa temer a Dios y darle gloria. ¿Cómo debemos temer a Dios y cómo le damos gloria? Eso es lo que vamos a estar viendo durante esta presentación. Así que vamos a desglosar esto un poquito más a menudo. ¿Cómo debemos temer a Dios? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Cómo podemos poner en práctica el temor de Dios? Y cómo vivimos en el temor de Dios. Luego veremos cómo podemos darle gloria a Dios y quién puede temer y darle gloria a Dios. ¿Cómo podemos tú y yo demostrar que tenemos temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Nos dice Nehemías 5:15, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. El temor de Dios o el temor a Dios no es tenerle miedo, es reverenciar, respetar y admirar su grandeza. Es tener lealtad absoluta y hacer una entrega total de nuestra voluntad a Él. Es importante desmenuzar qué significa temor de Dios. Y creo que el término correcto es temor de Dios, porque temer a Dios para mí tiene otra connotación. Discrepo un poquito con la familia Fustero aquí en el uso de los artículos, pero lo importante aquí es qué significa temer, porque a nosotros de niños se nos enseñaba, Dios te va a castigar si haces eso, si haces lo otro. Siempre nos inculcaron tenerle miedo a Dios.
que Dios es un Dios severo, que está pendiente a que cometas un error, y una vez que cometes un error, ¡pau!, te castiga. Es más, recuerdo una joven en un establecimiento comercial, en uno de los establecimientos aquí en Panamá. Fuimos a hacer unas transacciones allí y quedamos hablando de la palabra de Dios, y ella me dice, yo le tengo miedo a Dios. Yo me quedé, miedo, ¿cómo así? Sí, es que cuando tú lees el Antiguo Testamento, Dios allí apenas uno comete un error, de una vez castiga y te va matando. Y me dice, pero el Nuevo Testamento con Jesús, eso es otra cosa. Jesús realmente es un Dios de amor. Y yo me quedé pensando, wow, tratar de explicarle esto en los cuantos minutos que tenemos aquí, pero y digo yo que el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer, y quise hacerle entender que en apariencia el Dios del Antiguo Testamento parece diferente al Dios del Nuevo Testamento, pero que en esencia son lo mismo. Dios es amor, y que no hay que tenerle miedo a Dios. Lo que sí, hay que respetar a Dios. Tú no puedes hablar con Dios como cualquier cosa, como a cualquier persona. Hay que tener un respeto. Él es nuestro Padre. Y cuando yo hablo con mi Padre terrenal, yo no lo tuteo. Yo le hablo con respeto. Respeto sus ganas. Y como dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Asimismo, también honro a Dios. Y de esa manera, tú respetas a Dios y temes, tienes un temor de Dios. Y de eso se trata el mensaje que tenemos aquí. Así que temer a Dios implica respetar, reverenciarlo por su infinita sabiduría y su increíble poder y su asombrosa gracia. Y cuando tú miras la naturaleza a nuestro alrededor, te das cuenta de que Dios tiene poder para sustentar lo creado, tiene poder para sustentarnos a nosotros. Y solo con el hecho de que hoy pudimos amanecer es suficiente razón para darle gloria, que es lo que vamos a ver después, y también para reverenciar a aquel que tanto nos amó, que lo entregó todo para que tú y yo tengamos vida eterna. Temer a Dios es darle el primer lugar en nuestro pensamiento y vivir totalmente para Él. Dios nos ama y desea, lo que más desea Dios de nosotros es que lo amemos. Y si llegas a conocer a Dios, como es nuestro privilegio conocerlo, te vas a entregar a Él por amor, y de un corazón donde nace el amor, también nacerá el temor de Dios. Te entregarás a Él, lo respetarás y harás todo lo que esté en tu haber para mostrarle lo agradecido que estamos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. De eso se trata el temor de Dios. ¿Y cómo ponemos en práctica ese temor de Dios? Bueno, Eclesiastés 12:13 nos dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Moisés nos enseñó a practicar el temor de Dios obedeciendo los mandamientos. Pero ¿sabes qué? El obedecer los mandamientos no es algo que tú y yo podamos hacer. Yo lo intenté por muchos años, hasta que un día, frustrada, llorando, le dije al Señor, me rindo, no puedo, no tengo fuerza. Mi ADN está tan contaminado por el virus del pecado que lo bueno que trato de hacer me sale mal, como dice Pablo, y lo malo que quiero evitar es lo que hago. Entonces, como nosotros estamos habituados a pecar, no hay manera de que tú y yo podamos obedecer los mandamientos de Dios ni la palabra de Dios. Necesitamos de un poder exterior a nosotros, que está fuera de nosotros. Y ese poder
Dios lo ha dado. Sí, ya lo dio. Es simplemente que tú y yo no aceptamos que ese poder tome el control. El tener al Espíritu Santo en nuestra vida es lo que nos da el poder, no solo para obedecer, sino para entregarnos por completo a Jesús, y de esa manera Él puede llevarnos a la victoria, porque nada podemos hacer, dice Jesús, sin Él. Así que ni siquiera obedecer podemos hacer sin Él. Así que poner en práctica el temor de Dios es algo que solamente se puede hacer cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros mostramos ese temor respetando, reverenciando a Dios y por su gracia guardando sus mandamientos. Así que para resumir, temer a Dios no significa tenerle miedo, sino tener reverencia, admiración y respeto. Como punto número 2, temer a Dios nos transmite el pensamiento de lealtad absoluta, una entrega total a su voluntad. Y algo que aprendí de Jesús, Jesús siempre hablaba que Él no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo había enviado. Y el apóstol Pablo nos recuerda que cuando nosotros deponemos el yo, y eso lo vamos a ver ahora en una gráfica, y permitimos que Cristo viva en nosotros a través del Espíritu Santo, en ese momento hacemos una entrega total a Él. Es interesante. Y yo puedo, hace un instante estaba leyendo Job 29, en donde Job describe cómo era su vida antes del crisol, antes de haberlo perdido todo. Y él decía que él sabía y él veía cómo Dios lo guiaba, cómo Dios lo utilizaba para hacer bendición a otros. Eso solo pasa cuando está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, tú te entregas por completo y tu mente no se centra en ti mismo, qué hay para mí, qué beneficio hay, sino que se centra en agradar a Dios. De eso se trata, agradar a aquel que tanto nos amó. Y si haces eso, la esencia entonces del conflicto entre el bien y el mal que se lleva a cabo en nuestra mente habrá sido ganada, porque al ser sumiso a la voluntad de Dios, Dios entonces hace que el enemigo huya de ti, como dice Santiago 4:7. Déjenme poner esto aquí. Cuando nosotros nos sometemos voluntariamente a Dios y a su voluntad, automáticamente el Espíritu Santo, cuando el enemigo llega y toca la puerta de tu corazón, apenas que el Espíritu Santo abre la puerta, el enemigo está, ups, disculpen, me equivoqué de casa, y se va. De eso se trata, permitir que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestra vida. Y cuando eso sucede, el enemigo no tiene con qué, pero si tú abres la puerta, otra cosa pasa. Así que es importante permitir que el Espíritu Santo sea el que dirija. Y este es el punto clave de temer a Dios. Temer a Dios es darle el primer lugar a Dios en nuestro pensamiento. Es renunciar a nuestro egocentrismo, nuestro orgullo, nuestro yo, y vivir totalmente para Él. Esto solo se logra todos los días, todas las mañanas, al levantarte. Haz tu primer trabajo y es ir a Jesús. Sí, ir a Jesús en oración, en estudio de la palabra. Allí, en ese momento, es que se logra la victoria sobre todo lo demás que va a pasar durante el día. Si nosotros no nos
consagramos, no nos ponemos la armadura de Cristo, primera cosa en la mañana, te puedo garantizar que el resto del día va a ser caótico. Eso, eso pasa. Y de que pasa, pasa. Así que es importante empezar el día correctamente. Como dicen, hay que empezar con el desayuno y muchos no desayunan. Bueno, hay que desayunar con Cristo. Es la primera comida y es la más importante del día. Y cuando tú empiezas con Jesús, no hagas lo que yo hacía. Yo por muchos años, yo empezaba con Jesús, oraba, estudiaba la palabra de Dios. ¿Y saben lo que me pasaba? Yo seguía el control de mi vida. No permitía que Jesús tomara el control. Y como yo seguía el control, mi vida, todas las áreas de mi vida seguían en desorden y eran un desastre. Y yo me decía, pero yo no entiendo, si yo estudio la palabra de Dios y yo oro, ¿por qué tengo tantas situaciones en mi vida? ¿Por qué siento como que mi carácter no cambia? ¿Por qué será que parezco hija del trueno? Que apenas me dicen, yo termino con la Z. O sea, ¿qué era lo que me estaba pasando? Ahora es que lo entiendo. Y era que Jesús era parte de mi vida, pero yo nunca le cedí el control. Yo permanecía en el control. Y no es hasta hace unos 2 años, 3 años, desde la pandemia para acá, que aprendí. Vi esta gráfica y me di cuenta cuál había sido mi error por tantos años. El no renunciar al yo. Y finalmente le dije al Señor, me rindo. La vida cristiana no se puede vivir así. La vida cristiana de éxito se vive permitiendo que Jesús sea el que tome el control. ¿Y qué es lo que hago todas las mañanas? Simplemente, Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Toma el control de mi mente. Toma el control del centro de operaciones. Y no solamente lo hago primera cosa en la mañana, tengo que hacerlo durante todo el día porque de repente me encuentro con que el yo tomó el control otra vez. Y digo, ¿en serio? ¿Pero y qué pasó aquí? Así que cuando me doy cuenta de que el yo tomó el control, no, Señor, te cedo nuevamente el control. Es más, quítame del control, que yo a veces ni tengo fuerza para quitarme yo misma, así que quítame del control, toma tú el control de mi vida. Y en esto me la paso durante el día. El Espíritu Santo dándole de golpes, quitando del control a mi yo. Pero lo importante es que con el libre albedrío que el Señor nos ha dado, yo elijo y yo le doy permiso al Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer, pero quita el yo de mi vida, quítalo del control. Cuando Él está en control, mi vida es un desastre. Pero cuando tú estás al control, Señor, qué paz, qué tranquilidad. Yo voy en el auto, tú vas manejando y yo voy en cruise control, como dicen, voy disfrutando del paisaje tranquila porque yo sé que Jesús está al control, Él es el que está manejando el auto y yo cero estrés. Que me hace plata para pagar una cuenta. Eso no es problema mío. El Señor ha prometido sustentarme. Él simplemente me pide que haga su voluntad. Yo me entregué por completo a Él. Yo hago simplemente lo que Él me dice. Sigo por donde el camino que Él me conduce. Cero estrés. Antes de que termine el día, el Señor ya ha provisto para cubrir las cuentas. Y créanme, lo estoy viviendo. O sea, esto no es broma. Yo recuerdo el jueves. Sí, fue el jueves. Yo me quedé, chala, solamente tengo $1 en la cartera. Y yo me quedé, ¿en serio? Y necesito comprar algunas cosas del súper. Yo, bueno, Señor, tú me has dicho que te ponga en primer lugar en mi vida, que simplemente me encargue de hacer lo que tú me pides. Toma el control. Yo no sé cómo tú provees, siempre me sorprendes, así que voy a hacer el pedido del súper por fe.
Yo sé que de alguna manera tú vas a proveer. Yo sé que tengo algunas traducciones pendientes que no me han pagado, pero no sé cuándo me van a pagar. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, digo, no me gusta hacer esto porque a veces uno cae en presunción, pero yo digo, no, yo sé que el Señor va a proveer. Así que, y si no provee, pues cancelo. Tan simple como eso. Y hombre, antes de que terminara el día, el Señor proveyó para el súper y proveyó algo más. Yo, ok, fantástico. ¿Y qué fue lo único? Pues ceder. Simplemente deja que Dios sea Dios. Dios me trajo a este mundo, te trajo a este mundo. Él te ha sustentado hasta aquí, te ha dado aliento de vida, me ha dado aliento de vida. Él nos continuará sustentando, así como sostiene toda la naturaleza a nuestro alrededor. Eso es lo que nos dice Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te añadirá al momento que el Señor sabe que lo necesitas. Así que cero estrés, permite que el Señor esté al control. Cuando Él está al control, todas las áreas de tu vida se van ordenando, se ponen en su lugar. No permitas que tu ego tome el control. Cuando tu ego toma el control, todas las áreas de tu vida están en caos. Así que se lo dice una que tuvo el control por más de 20 años de su vida y que ahora es que está aprendiendo los pininos de permitir que Jesús tenga el control todos los días. Así que ahora vamos a ver cómo podemos darle la gloria a Dios. ¿Qué significa darle gloria a Dios? En Apocalipsis 14:7, que es el primer mensaje del primer ángel, nos dice temer a Dios, y ya vimos que temer a Dios es reverenciarlo, respetarlo y hacer una entrega total de nuestra voluntad a Él. ¿Qué significará entonces darle la gloria? Bueno, darle la gloria significa glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Cuando tú tienes a Dios como centro de tu vida, tu único deseo es agradarle. O sea, brota del corazón en agradecimiento por todo lo que Dios hace en tu vida. Brota en darle la gloria. Oye, si Dios proveyó, decir, Dios, gracias Señor, y decirle a otro, mira, ¿tienes algún problema? Dáselo a Dios. Yo te puedo garantizar que si se lo entregas a Él, Él se encarga, porque ya tú viviste la experiencia. ¿Ves? Así o sea, ¿cómo le doy la gloria a Dios teniendo un estilo de vida en donde Dios sigue siendo el centro? Dios es lo principal en mi mente. El yo muere. Me preparo para la segunda venida de Dios, estudiando su palabra, orando. La familia es importante. En mi trabajo, en todo lo que hago, le doy la gloria a Dios, inclusive en las diferentes actividades recreativas, le doy la gloria a Dios. Todo lo que es lo material y los bienes materiales quedan en segundo plano. Dios se encarga de proveer. Yo no tengo que tener eso acá enfrente y estar enfocada y preocupada de qué voy a comer, cómo voy a pagar las cuentas. No, permito que Dios sea el que ocupe el centro de mi vida y Él se encarga de todo lo demás. Pero eso depende de cómo alimento yo mi mente. Si alimento mi mente con lo material y con las cosas que no edifican, claro, todo esto acá va a estar al frente, pero si alimento mi mente con la palabra de Dios y con todo aquello que edifica, entonces seré guiada por el Espíritu Santo y seré fortalecida. Este aspecto, esta naturaleza será la que se fortalece. Así que depende de que con qué imágenes, con qué alimento mi mente a sí mismo será la fortaleza o la debilidad de la naturaleza espiritual. Como segundo punto, nosotros damos gloria a Dios cuando revelamos en nuestro carácter el amor de Dios en nuestras vidas. Y me llama la atención
la escena en donde Daniel, en el libro de Daniel capítulo 2, le da la gloria a Dios por haberle dado la sabiduría. Hablamos de sabiduría esta mañana. Daniel no se atribuyó como algo suyo la interpretación del sueño. Bueno, el darle el sueño y la interpretación al rey Nabucodonosor, porque el rey le había dicho a sus sabios y a sus astrólogos que le dijeran cuál era el sueño porque lo había olvidado. Y ellos le dijeron, tú disculpa, rey, pero el saber que soñaste solamente está con los dioses. Nosotros no tenemos manera de saber qué fue lo que soñaste. Si tú nos dices el sueño, nosotros te damos la interpretación, pero si tú no nos das el sueño, no hay nada que hacer por parte nuestra. Sin embargo, Dios sí sabía qué sueño le dio a Nabucodonosor y le reveló el sueño a Daniel. Y no solamente le revela el sueño, sino también la interpretación. Pero Daniel fue muy cuidadoso y le dijo al rey, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Ok? Lo que yo te acabo de decir, rey, no viene de mí, no es que hay sabiduría en mí, la sabiduría viene de Dios. Él es el que muda los tiempos y las edades, él quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. El rey se le había olvidado el sueño, eso estaba escondido ante los seres humanos, pero no ante Dios. Y Dios le reveló a Daniel el sueño. Así que Daniel no podía atribuirse la gloria, se la dio al que le corresponde, a Dios. Y en la manera en que tú y yo en nuestra vida diaria le demos la gloria a Dios, también estaremos revelando su carácter de amor hacia las personas que nos rodean. Así que, para resumir qué significa darle la gloria a Dios, recuerda, ya sea que comas o que bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Y de eso se trata, temer a Dios y darle gloria. Pero, ¿quién puede temer a Dios y darle gloria? Veamos lo que nos dice el versículo de memoria, Apocalipsis 14:12. Dice que el que puede temer y darle gloria a Dios son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué significa tener la fe de Jesús? Ya vimos que el guardar los mandamientos no lo podemos hacer, Dios tiene que darnos el poder para ello. Pero noten que el versículo dice la fe de Jesús y no la fe en Jesús. Y la fe en Jesús es importante, pero la expresión dice que debemos tener la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? La fe de Jesús es la que le permitió a él ser victorioso sobre las tentaciones más feroces de Satanás. La fe es un don que recibimos de Dios. Y es importante que sepamos que aún para creer en Dios, Dios necesita darnos fe. La fe no es de nosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe y se diga, oh, como yo tengo fe, por eso es que todo me sale bien. La única manera que tú y yo podemos obtener la victoria sobre Satanás es por medio de la fe. Pensemos no por nuestra fuerza de voluntad. Ojo, muy importante. No es que yo tenga mayor fuerza de voluntad que ustedes y que porque yo tengo mayor fuerza de voluntad, por eso es que de repente ustedes piensen que todo me va bien cuando realmente no es así. Yo aprendo a punta de golpes, he sido muy testaruda por muchos años, pero el Señor
el Señor ha sido paciente conmigo. Realmente yo, cada vez que miro mi vida pasada, me doy cuenta de lo paciente que ha sido Dios conmigo y de lo bueno que ha sido conmigo. Pero más que nada, su gran amor es lo que me ha transformado. Y nosotros no vencemos por nuestra propia fuerza de voluntad, sino por el poder de Cristo en nosotros. Y una de las cosas que nosotros no nos damos cuenta es que cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, Él siembra una semilla. Y cuando esa semilla germina, crece como un árbol, empieza a dar fruto. Y ese fruto está compuesto del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, mansedumbre y templanza. Todo esto son las características del fruto del Espíritu Santo. Así que cuando tú permites que el Espíritu Santo sea el que guíe tu vida, entonces manifestarás fe. Permite que el Espíritu Santo haga crecer esa plantita, esa semilla que implantó en ti cuando te entregaste a Jesús por primera vez. Y a medida que vas estudiando la palabra de Dios, que vas conociendo a Dios a través del Espíritu Santo, entonces tu fe va a crecer. Y a medida que tu fe crece, también tu fortaleza va creciendo. Te vas haciendo más resistente a los ataques del enemigo y el poder de Cristo va a ser el que prevalezca y llegarás a ser vencedor en todas las áreas de tu vida. Poco a poco te darás cuenta de que la victoria de Cristo se vuelve nuestra victoria y la fe de Jesús también llega a ser nuestra fe. Así que cuando permitimos que el Espíritu Santo esté en control y que la fe de Jesús, la fe en sus promesas, la fe en tener esta relación personal con Él, todo eso nos lleva a ser victoriosos. Hay tres aspectos aquí que quisiera hacer notar sobre la fe de Jesús. La fe de Jesús consistía en confiar en las promesas de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que no las creemos. Tan simple como eso. Se los digo de partida. No creemos en las promesas de Dios. Pensamos que las promesas de Dios fue para el mundo antiguo, pero que para nosotros en pleno siglo XXI no funciona. Yo no sé qué promesas ustedes han estado leyendo, pero las que yo leo en la palabra de Dios a mí me funcionan perfectamente. Y cuando no me funcionan es porque no las he creído. Así que he permitido, estoy permitiendo todos los días, porque es una elección. Yo elijo que el Espíritu Santo tenga el control de mi vida y elijo que el Espíritu Santo vaya madurando el fruto para que todas esas características que vimos aquí se vayan desarrollando. En especial la fe. Así que la fe de Jesús consistió primordialmente en confiar en las promesas de su Padre. Jesús entregaba su voluntad por completo a su Padre. Perdón. Inclusive en el momento de mayor presión de Jesús, que fue en el Getsemaní, 2 o 3 veces Jesús le dijo a su Padre: pase de mí esta copa. Jesús no quería morir en la cruz, no quería pasar por esa vergüenza, esa humillación de ser crucificado y estar allí desnudo ante el mundo. Jesús no quería, no era su voluntad.
pero al final le dijo a su padre, no se haga como yo quiero, sino como tú. De eso se trata la fe de Jesús. Confiar en sus promesas, confiar, entregarse por completo a Dios, entregar su voluntad para que la voluntad del Padre sea la que se haga en nuestras vidas y depender del poder de Dios para todo lo que hacemos. Jesús no tenía ningún tipo de ventaja que nosotros no tengamos. Él nos vino a enseñar cómo ser victoriosos aquí en esta tierra y con esta carne. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús fue, está a disposición de nosotros hoy en pleno siglo XXI. Si nosotros confiamos en las promesas de Dios, si nosotros desarrollamos una relación con Dios, aprenderemos, conoceremos a Dios, confiaremos en sus promesas, nos entregaremos por completo por amor a Él y dependeremos de su poder para vencer toda tentación. De eso se trata la fe de Jesús. Y si tú y yo hoy podremos permitir que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestras vidas, nosotros podemos ser igual de vencedores como lo fue Jesús. De eso se trata. Y terminamos nuestra cita, nuestro repaso de la lección hoy diciendo lo siguiente. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. Yo obedezco a Dios por amor. Lo amo porque Él me amó a mí primero. Cristo obedeció de corazón. Y si nosotros consentimos, si le permitimos, Él se identificará de tal manera con nuestros pensamientos que amoldará de tal manera nuestro corazón y nuestra mente para que nos entreguemos a Él por completo y hagamos su voluntad. Y cuando eso pasa, obediencia saldrá natural porque nos habemos entregado por amor a nuestro Padre Celestial. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia a nuestro Padre Celestial. Y si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a ser tan odioso que no querremos, no vamos a querer ofender a Dios. Para mí, el pecar es como que si yo agarrara los clavos y el martillo y le estuviera dando de martillazos a Jesús. No quiero hacer sufrir a Jesús. Quiero agradarle. Quiero que Él se sienta orgulloso de mí. Se sienta orgulloso de que su hija, esta vasija de barro, ha entregado su voluntad a Él. Quiere agradarle en todo. Es lo menos que puedo hacer por todo lo que ha hecho Jesús en mi vida. ¿Y tú? ¿Cuál es tu decisión? ¿Has llegado a conocer a Jesús? Si no, te invito a conocerlo. Estudia los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el Apocalipsis, con todas sus bestias y todo lo demás. Pero el Apocalipsis es la revelación de Jesús, eso es lo que nos dice Apocalipsis 1:1. Así que es el quinto evangelio, como dice la doctora Elizabeth Taylor. Así que llega a conocer a Jesús. Cuando lo llegues a conocer y darte cuenta de que Dios es amor, permite que ese amor te inunde. Y cuando ese amor te abraza, te inunda, no querrás nunca separarte de Dios. Y esa es tu decisión, te invito a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Hemos aprendido hoy parte del primer mensaje que nos has enviado a través de tu siervo, el discípulo amado. Un mensaje de esperanza, un mensaje que nos invita a conocerte y a hacer una entrega total de nuestras vidas a ti. Hoy queremos hacer eso, Señor. Toma el control de nuestra vida.
que hoy podamos agradarte. Y especialmente hoy sábado, que es el día en que tú nos invitas a tener comunión contigo, a adorarte en espíritu y en verdad en tu santo templo, que hoy podamos entregarnos por completo a ti y disfrutar de tu grata compañía. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Que ese amor siempre permanezca en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado. Reyes, ¿tienes algún comentario? Reyes, ¿tienes algún comentario? No, negativo. Realmente es bastante interesante lo que estamos viendo. Precisamente todo se relaciona en base a cuando usted dijo, Mamá Rosita hizo conocerlo en base a relación. ¿Aló, me escucha? Sí. Sí, ¿Aló? sí se te oye. Sí, sí, me llegó a la mente relación, tiempo. Entonces, usted, la parte esa de el temor a Dios, el temor a Dios es sabiduría y apartarnos de él era inteligencia. Ese también fue bastante explícito. Apartarnos del mal. Apartarnos del mal es inteligencia, apartarnos del mal y el temor a Dios es sabiduría. Ahora resulta que Mamá Rosita está explicando lo del temor a Dios. O sea que va ligado la escuela sabática con lo que usted está explicando. ¿Aló? Amén. Amén, amén, amén. Entonces, eso es lo que o sea, realmente lo que, en conclusión, lo que me ha llegado es la relación, o sea, la relación que usted tenga con Dios, el tiempo que usted le dedique a Dios. También vi también esa lámina donde es la cabeza del ser humano, donde pone lo que nosotros tenemos que o sea, alimentar a la mente. Así que muy bueno y le agradezco. Yo sé que los oyentes se están alimentando de muy buena programación. Ahí está la lámina. No, y esa lámina donde dice las 3 clases de hombres que podemos encontrar, que decía Marrosita, la parte esa de que nosotros a veces, por más que queramos, tenemos que, es constante porque el orgullo es algo natural en nosotros y tiende a tomar el control en un momento dado que a veces no nos damos ni cuenta. Entonces, es constante. Nosotros tenemos que decirle a Dios que tome el control, que tome el control, que tome el control, y que sea el Espíritu Santo de Dios que tome el control en nosotros. ¿Qué significa darle gloria? Ahí está. Tenemos el primer punto. La Escritura nos invita a glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Esto para los muchachos de like. Bien. Así pues, hemos llegado al final de nuestra transmisión, recordándoles que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Rumbo al cielo, amén, amén. 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 Porque Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has
Enviado. enviado. Yo soy, dijo Jesús, la verdad, la vida, Del camino, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. sino a través de mi Juan 14:6. Con estos versículos nos despedimos y les recordamos que ha sido una programación del Ministerio Conéctate a Jesús. Hoy con las voces de nuestro hermano e invitado especial de los sábados, César Reyes. Sus servidores Rosita y José Moreno. Ha sido un gusto tenerlos con nosotros y esperamos que puedan estar mañana cuando iniciaremos la lección correspondiente a la fecha. Para los nuevos creyentes, lección número 4. Para la escuela sabática regular, lección número 5. Bendiciones. Amén. Amén, amén.